María Antonieta Pons es recordada hoy como una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. Una actriz y bailarina que encarnó en la pantalla la fuerza, el exotismo y el drama de toda una generación. Sin embargo, detrás del brillo de los reflectores se escondía una vida marcada por sacrificios, decisiones difíciles, y un destino que terminaría envolviéndola en una muerte trágica junto a su esposo. Busca reconstruir con detalle, desde sus orígenes en Cuba hasta sus primeros pasos en México, el camino que llevó a María Antonieta a convertirse en un mito cinematográfico. No se trata solo de enumerar fechas y títulos de películas, sino de sumergirse en el contexto cultural de la época, en las dificultades que enfrentó y en los lazos personales que marcaron su carácter. María Antonieta Pons nació en La Habana en 1922, en un ambiente modesto pero impregnado de música, danza y tradición. Desde pequeña mostró una inclinación innata por el baile, un talento que no pasó desapercibido en su familia. En la Cuba de aquellos años, la danza no era únicamente un entretenimiento, sino una forma de identidad cultural y de ascenso social. Los clubes, las academias improvisadas y las fiestas barriales eran escenarios donde una niña como María Antonieta podía brillar y soñar con algo más grande. Se cuenta que, desde los 8 años, ya imitaba a las grandes rumberas y practicaba frente al espejo los movimientos cadenciosos que más tarde la harían famosa. Su madre, consciente de que el baile podía ser tanto un refugio como un futuro, la apoyó en todo momento. El padre, en cambio, más tradicional, veía con desconfianza que la niña se expusiera demasiado en un mundo donde los artistas eran admirados, sí, pero también juzgados, y en ocasiones, despreciados. El entorno en el que creció estaba marcado por la efervescencia cultural de La Habana en los años 30, cabarets, música afrocubana, influencia del son y del mambo. Esa atmósfera de ritmos calientes y escenarios iluminados fue el terreno fértil donde María Antonieta cultivó su vocación. Su talento no tardó en llamar la atención de músicos, coreógrafos y productores locales. A finales de la década de 1930, cuando apenas rozaba la adolescencia, ya actuaba en pequeños teatros y presentaciones. Su estilo no era solo técnico, tenía esa fuerza de la naturalidad, un magnetismo que atraía miradas y convertía cada presentación en un espectáculo inolvidable. Fue entonces cuando conoció a Juan Orol, director y productor que había viajado a Cuba en busca de nuevas estrellas para el cine mexicano. Orol, con una mezcla de olfato artístico y visión comercial, quedó impresionado por la joven bailarina y le ofreció la oportunidad de viajar a México, donde la industria cinematográfica estaba en pleno auge. La decisión no fue fácil. Significaba dejar su tierra, su familia y aventurarse en un país desconocido. Pero la promesa de un futuro brillante pesó más que el temor. Así, con apenas 17 años, María Antonieta Pons emprendió un viaje que marcaría el inicio de su leyenda. Llegar a México en los años 40 era como aterrizar en el corazón del espectáculo latinoamericano. El país se encontraba en plena consolidación de su cine como una de las industrias más poderosas del continente. María Antonieta, con su juventud, belleza y talento, encajó a la perfección en esa maquinaria que buscaba nuevas caras y figuras para deslumbrar al público. Su debut cinematográfico no tardó en llegar. Orol la colocó en producciones que explotaban el exotismo de sus raíces caribeñas y su dominio del baile. La rumba, el mambo y la guaracha se convirtieron en su carta de presentación. La cámara la adoraba, su figura estilizada, sus movimientos felinos y la intensidad de su mirada la diferenciaban de cualquier otra actriz del momento. Películas como Siboney y La Reina del Trópico cimentaron su fama. No era solo una bailarina filmada, era una actriz que transmitía pasión, fuerza y un toque de misterio. El público mexicano, sediento de nuevas sensaciones, la adoptó como una estrella propia. En este contexto nació la figura de las rumberas, mujeres que no solo bailaban, sino que encarnaban un arquetipo cargado de sensualidad, rebeldía y dramatismo.
María Antonieta Pons, junto con Ninón Sevilla, Amalia Aguilar y Rosa Carmina. Integró este grupo de divas que marcarían a fuego la memoria del cine mexicano. La rumbera no era simplemente un cuerpo en movimiento. Representaba la transgresión de las normas, la mujer que sufría, amaba y luchaba contra un destino adverso. En pantalla, Pons se convirtió en símbolo de esa mujer fatal que, entre lágrimas y canciones, desafiaba la hipocresía social. Su estilo tenía algo único. No se limitaba a reproducir pasos de baile, sino que los convertía en narración. Cada movimiento era un diálogo con el espectador, una confesión íntima. De ahí que su fama creciera de manera vertiginosa. Pero junto con la gloria llegaron las exigencias y los sacrificios. México le abrió las puertas, pero también la sometió a un ritmo de trabajo agotador. Rodajes continuos, giras, ensayos, y la presión de mantenerse siempre en la cima comenzaron a marcar su vida personal. A nivel sentimental, su relación con Juan Orol fue tan compleja como polémica. Él, mucho mayor que ella, se convirtió en su mentor, pero también en una figura posesiva y dominante. El vínculo profesional pronto derivó en uno personal que, con el tiempo, resultaría tormentoso. La dependencia emocional y laboral con Orol condicionó durante años sus decisiones y su proyección artística. No obstante, la joven actriz supo sobreponerse y aprovechar las oportunidades. Cada película era un escalón más en su ascenso, pero también un recordatorio de que el precio de la fama era alto y a menudo doloroso. Para mediados de los años 40, María Antonieta Pons ya era un nombre consagrado. Sus películas llenaban salas, su imagen aparecía en revistas y carteles, y su estilo era imitado por jóvenes que veían en ella un modelo de emancipación y modernidad. Lo que distinguía a Pons de otras rumberas era su capacidad de combinar talento y disciplina. No solo se entregaba en el baile, sino que se esforzaba por mejorar en la actuación, consciente de que la pantalla exigía mucho más que belleza y ritmo. Además, supo rodearse de músicos y compositores que potenciaron su figura. Los números musicales en sus películas no eran simples rellenos, sino auténticas coreografías que mostraban la riqueza de la cultura afrocubana y la sensibilidad de la actriz. Aunque se convirtió en una estrella mexicana, María Antonieta nunca perdió el vínculo con su identidad cubana. De hecho, fue precisamente esa dualidad la que enriqueció su personaje público. Representaba la fusión de dos mundos, el calor tropical de Cuba y la sofisticación dramática del cine mexicano. Este cruce de culturas se reflejaba también en la percepción que el público tenía de ella. Para algunos, era la encarnación del exotismo caribeño. Para otros, la prueba de que México podía adoptar talentos extranjeros y convertirlos en íconos nacionales. Sin embargo, la misma maquinaria que la encumbró empezó a generar tensiones. El éxito traía consigo envidias, rumores y presiones. La competencia con otras rumberas se intensificó y la prensa amarillista comenzaba a explotar los conflictos personales, tanto como las glorias artísticas. Además, su relación con Orol se deterioraba cada vez más. Lo que había comenzado como un trampolín profesional se volvió una jaula. María Antonieta, aún joven pero ya consciente de su valor, buscaba independencia. Esa búsqueda la llevaría a tomar decisiones que marcarían el rumbo de su vida, tanto en lo artístico como en lo sentimental. Tras haber explorado en el primer capítulo la infancia cubana de María Antonieta Pons, su descubrimiento por Juan Orol y su llegada triunfal al cine mexicano, este segundo capítulo se centra en los años de consolidación, en las pasiones que marcaron su destino y en las primeras sombras que comenzaron a ensombrecer su carrera y su vida personal. La historia de María Antonieta en los años 40 y 50 no es solo la de una estrella del espectáculo, sino también la de una mujer atrapada entre la gloria pública y el sufrimiento íntimo. Aquí veremos cómo alcanzó la cima del cine de rumberas, cómo se relacionó con figuras poderosas y cómo los hilos del amor y del poder empezaron a enredarse en una madeja peligrosa. Para comienzos de la década de 1940,
María Antonieta Pons era ya una de las actrices más solicitadas de México. El público llenaba las salas para verla bailar y sufrir en la pantalla grande. En títulos como La Reina del Trópico, Siboney o Noches Habaneras, su presencia eclipsaba a sus compañeros de reparto. El fenómeno de las rumberas alcanzó un punto álgido. México, sumido en una época de modernización cultural, veía en estas mujeres un símbolo de liberación y sensualidad. En medio de un cine dominado por melodramas rurales y comedias rancheras, las películas de rumberas ofrecían un aire de exotismo urbano, cargado de música, alcohol, cabarets y pasiones desbordadas. María Antonieta era la reina indiscutible de ese universo. Su estilo mezclaba fuerza y vulnerabilidad, lo que la hacía irresistible para el público masculino y entrañable para el femenino. Era la mujer que desafiaba las normas, pero también aquella que terminaba pagando el precio del atrevimiento. La relación con Juan Orol se volvió cada vez más compleja. Él fue su descubridor, su mentor y durante un tiempo, su pareja sentimental. Sin embargo, esa unión estuvo marcada por el control y los celos. Orol, conocido como el rey del cine de gángsters y cabarets, veía en María Antonieta no solo a una artista, sino a un instrumento para sus ambiciones. Orol la protegía, pero al mismo tiempo limitaba su libertad. Se decía que no permitía que trabajara con otros directores o productores, temeroso de que la estrella escapara de su órbita. Esta dependencia frenaba el crecimiento artístico de María Antonieta, quien sentía la necesidad de explorar más allá de los personajes que Orol le imponía. La prensa de la época hablaba tanto de sus películas como de las tensiones entre ambos. Algunos críticos aseguraban que Pons deseaba emanciparse, pero que Orol la mantenía bajo un férreo contrato. Otros señalaban que, a pesar de las peleas, había entre ellos una complicidad imposible de romper. Mientras tanto, en el mundo del cine de rumberas, surgían nuevas figuras que competían directamente con María Antonieta. Ninón Sevilla, Amalia Aguilar, Rosa Carmina. Cada una tenía un estilo particular, y el público se dividía en favoritismos apasionados. La rivalidad era alimentada por los medios de comunicación, que presentaban a estas mujeres como divas en constante pugna. Para Pons, esta competencia significaba un desafío. Mantenerse en la cima exigía reinventarse y resistir las comparaciones. Algunas revistas la acusaban de repetirse en sus papeles, mientras que otros cronistas defendían su autenticidad y la pureza de su estilo. Lo cierto es que, en un medio donde la juventud y la frescura eran monedas de cambio, María Antonieta empezaba a sentir la presión del tiempo y del mercado. En medio de este torbellino profesional, María Antonieta buscaba también un espacio para el amor verdadero. Su relación con Orol, aunque le dio fama, no le brindó la paz emocional que necesitaba. La actriz comenzó a distanciarse poco a poco de él, hasta que finalmente rompió con su influencia directa. Ese distanciamiento le permitió colaborar con otros cineastas y explorar nuevas facetas de su talento. Fue en ese periodo cuando conoció a Ramón Pereda, actor, productor y con el tiempo, el hombre que marcaría de manera definitiva su vida sentimental. El encuentro con Pereda fue para María Antonieta una revelación. A diferencia de Orol, él parecía ofrecerle un equilibrio distinto, menos control, más complicidad. La relación entre ambos se fue consolidando hasta desembocar en matrimonio, lo que transformó no solo su vida personal, sino también su carrera. Con Pereda, María Antonieta protagonizó varias producciones que buscaban mostrarla en un registro más amplio. La intención era liberarla de la etiqueta exclusiva de rumbera y permitirle explorar personajes más complejos. Aunque no todas las películas alcanzaron el éxito esperado, la actriz valoraba la posibilidad de demostrar que era algo más que una bailarina exótica. Su trabajo con Pereda le permitió también proyectar una imagen de mujer casada, estable, respetada, lo que contrastaba con el halo de femme fatale que le había impuesto Orol. No obstante, esta nueva etapa también generó críticas. Algunos sectores del público y de la crítica
consideraban que Pereda no tenía el talento ni la visión necesarios para sostener la carrera de una estrella como Pons. Otros, en cambio, lo veían como un aliado que buscaba protegerla de la voracidad del medio. A pesar de los cambios, María Antonieta cargaba con heridas invisibles. La presión de mantenerse en el estrellato, la competencia con otras divas, las tensiones con Orol y las dudas sobre el rumbo de su carrera empezaban a pasarle factura emocional. La actriz, que en pantalla irradiaba fuerza y sensualidad, en la intimidad mostraba fragilidad. Amigos cercanos contaban que se refugiaba en la soledad, que tenía momentos de tristeza profunda y que no siempre encontraba en el matrimonio con Pereda la serenidad que buscaba. El mundo del espectáculo, con sus luces deslumbrantes, también puede ser cruel. En un ambiente dominado por hombres, las mujeres que se atrevían a sobresalir pagaban un precio elevado. Críticas despiadadas, rumores sobre su vida privada, presiones económicas y la constante amenaza de ser reemplazadas por un nuevo rostro más joven. Hacia finales de los años 50, el género de las rumberas empezó a mostrar signos de desgaste. El público, que durante más de una década había llenado salas para ver melodramas tropicales y cabarets, comenzaba a interesarse por otras propuestas cinematográficas. El cambio cultural fue un golpe duro para María Antonieta. El terreno que había conquistado con tanto esfuerzo empezaba a desmoronarse. Aunque aún trabajaba, las oportunidades eran cada vez menos, y la sombra del olvido se cernía sobre ella. La actriz trató de adaptarse, pero el peso del pasado era fuerte. El público la identificaba con un estilo que ya no estaba de moda, y los nuevos productores buscaban rostros frescos. El matrimonio con Ramón Pereda, que en un inicio parecía una liberación, se convirtió con el tiempo en un encierro. La pareja, muy unida, fue alejándose poco a poco del mundo del cine. Decidieron refugiarse en la vida doméstica, cerrando las puertas al exterior. Este retiro voluntario los convirtió en figuras casi fantasmas. El público que alguna vez los idolatró comenzó a olvidarlos. La prensa dejó de escribir sobre ellos, y la industria los dio por retirados. Sin embargo, detrás de ese silencio, había una realidad más dura: la soledad, el aislamiento y la imposibilidad de adaptarse a un mundo que había cambiado demasiado rápido. Durante estos años, la figura de María Antonieta Pons adquirió un aura de misterio. ¿Qué había sido de la gran rumbera? ¿Por qué ya no aparecía en los escenarios? ¿Qué se escondía detrás de ese retiro tan abrupto? Algunos especulaban con problemas de salud, otros hablaban de crisis económicas, e incluso hubo rumores de conflictos en el matrimonio. La verdad era más sencilla y, a la vez, más dolorosa. María Antonieta y Pereda eligieron aislarse, incapaces de enfrentar un presente que no los necesitaba. El público, sin embargo, no olvidaba del todo. Cada vez que se reponía alguna de sus películas en televisión o en cineclubs, el nombre de Pons volvía a despertar recuerdos. La nostalgia se convertía en un homenaje silencioso a una artista que había dado todo en el escenario y que ahora vivía en las sombras. A mediados de los años 60, María Antonieta y Ramón Pereda habían prácticamente desaparecido de la vida pública. Sus películas ya no atraían a las multitudes de antaño. El género de rumberas estaba agotado y los productores apostaban por nuevas tendencias cinematográficas. La pareja tomó entonces una decisión radical: cerrarse al mundo exterior. Se instalaron en su hogar de la Ciudad de México y poco a poco redujeron al mínimo sus apariciones sociales. Apenas recibían visitas, no daban entrevistas y se mantenían alejados de los círculos artísticos que alguna vez los aclamaron. Este retiro, que comenzó como una elección consciente, se transformó con los años en un aislamiento doloroso. María Antonieta, que había brillado con la fuerza de 1000 reflectores, ahora vivía en penumbras, entre recuerdos de un pasado glorioso y una cotidianidad marcada por la rutina. El paso de los años no perdonó. El cuerpo de la bailarina incansable empezó a resentir los estragos de la edad. Aunque no existen muchos testimonios directos,
se sabe que María Antonieta padeció problemas de salud, posiblemente relacionados con el desgaste físico de su carrera y con el encierro prolongado. Ramón Pereda, más mayor que ella, también enfrentaba dolencias propias de la vejez. La pareja, lejos de buscar ayuda externa, prefirió mantenerse recluida, cuidándose mutuamente en un círculo cerrado que pocos lograron penetrar. La soledad, combinada con el deterioro físico, fue generando una atmósfera de melancolía. La casa que compartían se convirtió en un refugio, pero también en una prisión. Afuera, el mundo seguía girando. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido. Durante décadas, casi no se supo nada de ellos. Las revistas de espectáculos, que en otro tiempo habían dedicado portadas enteras a la rumbera, dejaron de mencionarla. Solo de vez en cuando, algún periodista nostálgico recordaba su nombre al escribir sobre la época dorada del cine mexicano. Ese silencio alimentó rumores. Algunos aseguraban que la actriz había caído en la pobreza. Otros hablaban de depresiones profundas. Lo cierto es que María Antonieta vivía con discreción, sostenida por su matrimonio con Pereda y por la convicción de que el mundo exterior ya no tenía nada que ofrecerles. En contraste con otras rumberas que prolongaron su carrera o encontraron nuevas formas de permanecer en el ojo público, Pons eligió el anonimato absoluto, una decisión que convirtió su figura en un enigma. El desenlace llegó en 2004 y conmocionó a quienes aún recordaban a la gran estrella. María Antonieta Pons y Ramón Pereda fueron encontrados sin vida en su domicilio, en circunstancias que al principio parecieron confusas. Se habló de un accidente doméstico, de un posible incendio o intoxicación, aunque finalmente se determinó que la pareja había fallecido por causas naturales, con pocos días de diferencia, sin asistencia médica inmediata. Lo trágico no fue únicamente la muerte, sino el modo en que ocurrió. En silencio, sin la atención del mundo, sin familiares o amigos cercanos que los acompañaran. La noticia ocupó titulares momentáneos. Muere olvidada la reina de las rumberas, escribieron algunos periódicos. La paradoja era evidente. La mujer que había sido adorada por millones en las salas de cine moría en el anonimato, casi como una desconocida. La muerte de María Antonieta Pons puso de relieve un tema incómodo, el olvido al que muchas estrellas del cine de oro fueron condenadas. Mientras sus películas eran transmitidas en canales de televisión o proyectadas en cineclubs, ella y su esposo vivían apartados, sin el reconocimiento ni la ayuda que hubieran merecido. El contraste entre la memoria colectiva y la realidad personal fue brutal. El público aún podía emocionarse con sus bailes en Siboney o La Reina del Trópico. Pero la actriz real estaba muriendo sola, sin aplausos, sin flores, sin homenajes. Este abandono no fue un caso aislado. Varias figuras de la época dorada pasaron por destinos similares, lo que generó debates sobre la falta de apoyo institucional hacia quienes construyeron la identidad cultural de México en el siglo XX. A pesar de la tragedia, el legado de María Antonieta Pons permanece vivo. Su filmografía, aunque no tan extensa como la de otras estrellas, dejó huellas imborrables. Fue pionera en consolidar la figura de la rumbera en el cine mexicano, aportando un estilo que combinaba sensualidad y dramatismo. Sus interpretaciones no eran simples coreografías, transmitían emoción, dolor, deseo y fuerza. Cada película era una ventana a un universo de pasiones desbordadas y personajes femeninos que desafiaban las normas sociales. Hoy, críticos y cinéfilos reconocen en Pons a una artista integral que supo transformar el baile en narrativa cinematográfica. Su figura es estudiada como parte esencial de la historia cultural de México y como símbolo del diálogo entre Cuba y México en el terreno del arte. En retrospectiva, María Antonieta es comparada con sus contemporáneas Ninón Sevilla, Amalia Aguilar y Rosa Carmina. Si bien cada una dejó su huella particular, Pons es valorada por haber abierto el camino, por haber sido la primera en consolidar un modelo que luego otras perfeccionaron. Su estilo, menos explosivo que el de Ninón Sevilla,
tenía una carga más íntima y emocional. Su imagen, más discreta que la de Rosa Carmina, irradiaba una elegancia melancólica que conquistaba a los espectadores. Tras su muerte, algunos festivales y cineclubs organizaron ciclos de homenaje, rescatando sus películas y reivindicando su papel como pionera. Aunque no alcanzó la misma visibilidad que otros nombres, su figura fue lentamente recuperada por investigadores y amantes del cine. La vida de María Antonieta Pons fue un cúmulo de contrastes, de la miseria a la gloria, del bullicio al silencio, del amor apasionado al encierro doméstico, de la fama internacional al olvido total. Su historia es, en muchos sentidos, un espejo del destino de tantas figuras del espectáculo que, tras iluminar los escenarios, terminan apagándose en soledad. Su muerte trágica junto a su esposo no debe verse únicamente como un final triste, sino también como el reflejo de un amor profundo, de una unión que resistió décadas y que los acompañó hasta el último aliento. En ese sentido, hay también un elemento de fidelidad conmovedora en su historia. Hoy, al mencionar el nombre de María Antonieta Pons, muchos evocan las imágenes en blanco y negro de una mujer que danzaba con intensidad y mirada penetrante. Para otros, su figura es símbolo de la fragilidad de la fama y de la necesidad de valorar en vida a quienes contribuyeron al arte. Su legado inspira a nuevas generaciones de bailarinas, actrices e investigadores que ven en su historia una lección sobre el precio de la gloria y la importancia de preservar la memoria cultural. La vida de María Antonieta Pons fue un viaje de luces y sombras. Desde la niña que bailaba en los barrios de La Habana hasta la reina indiscutible del cine de rumberas en México. Desde los aplausos multitudinarios hasta el silencio absoluto de un encierro que terminó en una muerte trágica junto a su esposo Ramón Pereda. Su historia nos habla del brillo efímero de la fama, del sacrificio personal que exige el arte y de la necesidad de recordar a quienes construyeron una parte fundamental de la identidad cultural de toda una época. Aunque el mundo la olvidó en sus últimos años, sus películas siguen vivas, proyectando la fuerza de una mujer que convirtió la danza en narrativa, el dolor en arte y la pasión en legado eterno. Recordarla es también un acto de justicia para todas las estrellas que dieron su vida al espectáculo y que merecen seguir brillando en la memoria colectiva. Si esta historia te ha emocionado y quieres seguir conociendo relatos sobre la vida, las glorias y las tragedias de las grandes figuras del cine y la música, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir rescatando y contando estas historias que no deben quedar en el olvido. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por la memoria y el corazón de los grandes ídolos del pasado.